Buenas tardes, amigos. Ya estamos una vez más aquí para daros un nuevo vídeo que creo que os va a resultar mucho y será muy interesante. Para aquellos que no me conocen o no nos conocen, mi nombre es José Lázaro Alcaraz, el presidente del centro local de la Fraternidad Rosacruz de Marxendel en Barcelona de España. Bueno, ya estoy aquí otra vez. Quisiera comenzar con uno de nuestros lemas, que es una mente pura, un corazón noble y un cuerpo sano. Quisiera deciros que nuestras enseñanzas están en nuestra página web. Tenemos cursos por correspondencia, los cuales los damos gratuitamente o lo hacemos a través de online o por correo postal. Nosotros, los de aquí, los de Barcelona, somos muy románticos y conservamos todavía el sistema de correo postal. Nos gusta tener el papel en la mano. Hoy hemos preparado una charla muy interesante que se titula Efecto místico de la Navidad. Vamos a tocar el tema de una manera completamente diferente. Hay muchos vídeos por ahí que hablan sobre el tema, pero esperemos que veáis algo nuevo, algo diferente. Porque realmente el día de Nochebuena, el día del nacimiento del Niño Dios, ocurren cosas muy interesantes. Cosas que solamente los místicos y los iniciados pueden ver, pueden captar y pueden sentir. En la Biblia hay una serie de acontecimientos que son textuales, pero hay mucha alegoría, hay mucho sentido oculto. Nuestros iniciados dejaron muchas pistas, y una de las pistas es el gran festejo que se celebra en la cristiandad, el gran festejo que se hace en la cristiandad con la gran noche mágica de la Nochebuena. Es la fiesta de los niños, las casas se llenan de pesebres para celebrar el acontecimiento, pero allí hay grandes misterios desvelados a través de una serie de personajes, los animales, el lugar, todo un proceso. Todo ese proceso vamos a intentar de explicarlo y pedimos a Dios que nos inspire para este momento, para que llegue lo mejor y comprensible posible a los que nos están escuchando, porque creedme, creemos que no se ha hecho nada sobre este tema. Hay muchos vídeos hablando sobre este tema, pero da la sensación que vamos a ser originales. La Biblia es un manual de ruta en el cual explica la evolución del alma y del espíritu humano desde que nos echaron del paraíso y el retorno. Por lo tanto, la fiesta cristiana de la Nochebuena y del primer día de Navidad forma parte como la culminación de ese desarrollo espiritual que está plasmado perfectamente en todos los personajes. Está como un cuento, pero es muy interesante. En lo cual vamos a intentar de explicar.
Mira, voy a empezar por algo muy interesante, porque es la palabra clave. En la Biblia tenemos una serie de mujeres que nos da la Biblia, que son estériles. Y fijaros bien que ser estériles es que ya no pueden fecundar, no pueden quedar en estado. Pero se da la casualidad que de esas mujeres estériles siempre aparece un ángel y le anuncia que en su seno, a pesar de ser estéril, que ya no están listos para ser fecundada, pues van a hacer un ser. O sea, quiere decir que de las mujeres estériles de la Biblia, aquí no vamos a repetir estas cosas porque es muy fácil. Cogéis una Biblia, buscáis o en internet o lo que sea, ponéis mujeres estériles de la Biblia y ahí saldrán. Y precisamente cuando tiene que venir un ser o un alma con un destino determinado para el pueblo de Israel, siempre ha nacido de una mujer estéril. Qué cosa más rara, ¿no? Podría nacer estando en plenitud, podría estar en plenitud de fertilidad, pero no, solamente en estéril. Y os voy a reseñar 4. No vamos a entrar en la historia, pero mira, hay una que se llama Rebeca, que es la esposa de Isaac, era estéril, y aquella mujer tuvo gemelos. Fueron Jacob y Esaú. La historia de Jacob y Esaú son aquellos que se vende la primogenitura por un plato de lentejas. Luego tenemos otra que se llama Ana, que es la esposa de Elcaná, y aquella tuvo un dirigente muy importante para el desarrollo, que fue Samuel. Hay otra que es Sara, esposa de Abraham. La historia de Abraham es muy bonita, ¿vale? Y al final esta historia de Abraham tuvo hijos. Después viene la historia de Raquel y de Jacob, la cual tuvieron un hijo, José. Y luego hay otra muy importante, que es la esposa de Manoa, la cual era estéril y engendró a lo que sería Sansón. Pero es que en esta historia es muy curiosa, porque el ángel que se le apareció de aquí dio unas normas a su mujer, que por cierto, el nombre de Manoa, la esposa de Manoa, el nombre no viene en la Biblia. Algunas dicen que se llamaba Mara, otro que se llamaba de otro nombre, pero no está en los libros, en la Biblia, la esposa de Manoa no está. Pero esta fue la que engendró Sansón. Y es muy curioso, cuando se le aparece el ángel, le da todo un manual de instrucciones para que quede en estado. Una de esas cosas es que no pruebe alcohol, ni pruebe sidra, que no coma cosas inmundas. Cosas inmundas nos refiere a comer carne, o sea, que sea vegetariana. Y a más le da unas instrucciones de cómo ha de comportarse en el matrimonio, lo que tiene que hacer para que dé lugar. Bueno, pues aquella mujer tuvo Sansón. No hace falta explicar la historia de Sansón, porque al final acabó matando a los filisteos. En fin, eso es una cosa que está al alcance de todo y no hay necesidad. Luego viene Elizabeth, la esposa de Zacarías, otra que también estaba estéril. Era mayor, y entonces se le apareció la historia de Zacarías. Zacarías era un sacerdote, y entonces, como no se creía que su mujer iba a quedar en estado, se quedó ciego. Hasta que no se quede en estado y nazca, no recuperarás la vista, ¿no? Porque no lo creía. Pero bueno, Elizabeth, siendo estéril, engendró a Juan el Bautista, el anunciador de Cristo. Daros cuenta como los grandes personajes de la Biblia, todos, que vienen con un destino, todos nacen de mujeres estériles. La palabra estéril, ¿qué significa? Pues la palabra estéril significa que el seno materno de una mujer no es capaz
ya ha terminado, ya no puede crear forma. Por lo tanto, es como si esa alma, para las creaciones materiales, que la más importante es el poder creador que tenemos los seres humanos, que la gente lo ignora, no le da importancia, que lo más sencillo es crear un nuevo cuerpo en el seno de una madre para que pueda venir otra alma al mundo a seguir evolucionando. Es lo más sagrado, lo más importante que os podáis imaginar. O sea, que la palabra fertilidad quiere decir que se está con capacidad para crear forma. Pero una vez que es estéril, que ya sabemos cómo funciona el proceso biológico de las mujeres, que a partir de los 49 años viene la menopausia, se retira la fertilidad y son infértiles. ¿Eso qué quiere decir? Que esa alma, ese metabolismo, ya no está preparado para crear formas. Por lo tanto, se terminó la creación de la forma, pero las personas siguen viviendo hacia adelante. Eso nos da una pista. Yo a veces he meditado sobre el tema de que si la persona entiende del metabolismo humano, sobre todo de la mujer, que si quiere conocer, si es espiritual y quiere participar en los misterios de la creación y el proceso de la evolución del alma y el espíritu, que estudie a fondo el metabolismo del cuerpo de mujer. Fijaros que no digo de la mujer, del cuerpo de mujer, porque nuestra enseñanza nos enseña que unas veces nacemos en cuerpo de hombre y otras veces nacemos en cuerpo de mujer. Nuestra alma y nuestro espíritu. Estamos hablando por encima del mundo de la materia. Entonces, si realmente aprende bien todo el metabolismo de la mujer y tiene una fuerza espiritual, acabará por conocer los misterios de la creación y el proceso. Esto de la esterilidad, ¿qué quiere decir? Que la naturaleza misma quita la capacidad de crear formas y es el momento de dedicarse a la espiritualidad. Es el momento, ya no hay necesidad. Pero las cosas hoy por hoy funcionan mal. Se acaba la creación de forma, está la esterilidad, pero quieren seguir disfrutando de los goces sexuales, ¿no? Y entonces, pues, ahí en eso es un tema que no vamos a entrar. Así es que nos da la pista de qué es lo que ocurre. Creador de formas, se acaba la apetencia para crear formas, que no solamente porque el ser humano crea por los órganos reproductores, creando un nuevo ser, pero con su inteligencia está creando cosas. El otro día se dio la noticia que en América, en un de esos de laboratorio, han podido encerrar la energía del sol. Dios mío. Eso está en un proceso, pero fijaros hasta qué punto. Estamos imitando a Dios al encerrar la energía solar que aguante y nos dé una energía libre. O sea que también creamos con la inteligencia cosas materiales, cosas mundanas, ¿vale? Eso es la parte de los científicos que están enfocados en eso. Pero en la parte, por decirlo de una manera, mundana, pues es eso. Ya entraremos un poquito más a fondo. Ya os podéis imaginar a lo que nos estamos refiriendo. Ahora vamos a entrar un poquito en detalles en toda la simbología que nos encontramos la noche de Nochebuena, que es toda una fantasía. Los niños crean el Belén, están creando el sitio, el lugar donde nace el niño Jesús, que es en un establo. Allí aparecen los pastores son invitados a adorar, ya explicaremos lo que es. Aparecen unos reyes magos, en los cuales al niño Jesús le traen unas ofrendas. Existe el reino de Herodes, que es el poder material por encima. Y entonces por decirlo de una manera, vamos a explicar precisamente
vamos a explicar precisamente qué es lo que representa, aquí tengo apuntado, que no quiero que se me olvide ningún detalle, vamos a explicar el mensaje místico, el mensaje espiritual que encierra toda esta cosa que, por decirlo de una manera, es el disfrute de los niños, ¿vale? Y ¿cuál es el mensaje espiritual que encierra? Empezaremos por el establo. El establo, ¿quién está? La Virgen María, y hay dos animales principales, que es el buey y el asno, ¿vale? El buey es el animal, fijaros bien, es un toro castrado. ¿Qué significa eso? El toro es castrado entre los 6 y 9 meses de edad. En ese momento, al ser castrado, lo dejan estéril. Toda la fuerza sexual está completamente anulada y aquello se hace un animal normal para su dueño, para trabajar en el campo y para sus necesidades. El toro es un animal que es adorado por la antigüedad. En la filosofía, en la cultura egipcia, al toro lo tienen representado como el dios Apis, que es el rey del sol y el rey de la fecundidad. ¿Por qué el toro y por la cultura romana, la cultura griega, tenía una adoración especial al toro? Porque el toro es uno de los animales más fértiles de la creación. Es un semental enorme. No tiene capacidad, por decirlo de una manera, no atura nunca. Es el semental más potente de la naturaleza. Por lo tanto, como en la antigüedad ya conocían que la perpetuación de la especie está por los órganos de reproducción, claro, había que representar en un animal la fertilidad, porque la fertilidad es clave para la procreación de la especie, para que las almas puedan llegar y eso. Bien, entonces nos encontramos y es de la fertilidad. O sea que el buey es un toro castrado. Esa potencia, al quedar castrado, queda para servir a su señor. Por eso, uno de los animales que está calentando el lecho del niño Jesús es un buey. Porque esa fuerza sexual, que es la fuerza creadora por excelencia, es castrada para las creaciones mundanas, pero eso sigue existiendo en los mundos internos. Esa fuerza creadora sexual ya está al servicio del niño Dios que va a nacer, ya está controlada y ya está domesticada, que le ha de dar una fuerza muy grande creadora. Luego tenemos el otro animalico, que por decirlo de una manera es el asno. El asno es un animal que está relacionado con nuestra naturaleza inferior. Nosotros tenemos dos poderes activos en el mundo de las formas, que es la parte creadora, que ya hemos explicado básicamente, pero está la naturaleza inferior. La naturaleza inferior está al servicio de las conquistas mundanas. La sexualidad es para las creaciones y la otra es para las conquistas mundanas. Y claro,
para la naturaleza inferior, para ser operativa, tiene que ser testarudo, cabezón, tiene que ser egoísta, no hacer caso a nadie, está solamente trabajando en poseer cosas, que es la naturaleza inferior. No hace falta explicar más lo que es la naturaleza inferior. Pero esto es una parte que el Hijo Dios, esa alma que ya ha llegado a ese punto, también ha domesticado y la pone a su servicio. Y entonces se convierte, esa naturaleza inferior ya está completamente al servicio de hacer el bien y es para la creación de las cosas al servicio de Él, porque para poder actuar en este mundo físico hay que conocer la naturaleza inferior, porque nos enfrentamos a una relación diferente. Entonces tiene que estar esa naturaleza inferior al servicio de Él, porque es necesario, si no te comerían, por decirlo de una manera. Entonces, ¿qué significa esto? Que ha sido domesticado y entonces el animal es una naturaleza, la naturaleza inferior, se vuelve humilde, se vuelve dócil, está al servicio del niño Dios con la experiencia que le confiere todo este poder. Así nos encontramos y también representa la humildad. A recordaros que Jesús entra en Jerusalén montado en un asno. No entra en un caballo triunfador, sino entra en un animal humilde, servidor. Es el símbolo vivo, ya domesticado, de servicio. Es el servicio que presta el Hijo Dios, porque es nuestro deber además. No vincula a los demás de que tenga que devolverle nada, porque la misión de Cristo era eso. Se sacrifica con los demás, no vincula a nadie y no les obliga a devolver el favor. Eso es una vez que la naturaleza inferior ha sido domesticada, que trabaja de esa manera, ya no espera ni beneficios espirituales ni nada. A veces hacemos cosas, pero en el fondo nuestro hay un rinconcito egoísta, no, es que yo me voy a portar bien porque así me ganaré una parcela. Y si estoy esperando que me lo devuelvan. ¿Entiendes lo que te quiero decir? No, de esta manera es una cosa humilde y ya está terminado. Así es que ha quedado domesticado. En España tenemos un refrán muy sonado: cuando una persona es muy testaruda, que no hace caso a nadie, acostumbramos a decir, y es tan egoísta, eres más testarudo que una mula. Esa palabra se dice como diciendo, es que no haces caso a nadie, tú vas con la cabeza para allá y no hay manera de rectificar. O sea que es la naturaleza inferior, el asno, cuando está sin domesticar, que nada más que vive para él, primero yo, segundo yo, y en fin, conquistar las cosas materiales. Eso es lo que representan precisamente el asno y el buey. Son las dos partes más materialistas, creadoras y que hacen la supervivencia en este mundo físico. Ahora vamos a hablar de los pastores. La historia nos habla que un ángel se apareció a los pastores, a las personas humildes, anunciándoles el nacimiento, que fueran a adorar al niño. Sí, y acudieron mucha gente. ¿Eso qué significa? Que hay una parte... se me olvidaba deciros una cosa muy importante. El nacimiento del niño Dios dentro de nosotros y todo el proceso es un proceso anímico, psicológico, interno, que todos sin excepción viviremos. Nosotros viviremos una época de la búsqueda de creaciones materiales, pero llegará un momento que todo eso se acabará, por decirlo de una manera, y tenemos que pasar a la fase del nacimiento del niño Dios en nuestro corazón. Por lo tanto, cuando aparecen los pastores, la gente humilde, significa
que dentro de nuestro universo tenemos tendencias humildes y sencillas, que tienen fe, que se acercan allí a adorar al niño Dios, porque precisamente de estas partes nuestras, humildes y sencillas y trabajadoras, que no saben nada de nada, serán las que el día de mañana nuestras tendencias crecerán y se convertirán en reyes de naciones, como fue el proceso de la historia del cristianismo. Que a lo primero eran perseguidos, pero al final acaban instituyéndose en reyes y naciones en creyentes. O sea que son las fuerzas internas de nuestra psique o del proceso en el cual, tarde más o tarde menos, aquello proliferará, se extenderá y acabará por abarcar a toda la humanidad, porque el mensaje de Cristo, el nacimiento de Cristo, es uno de los acontecimientos más importantes que ha tenido la humanidad. La prueba tenéis que dura más de 2000 años y todavía pervive. Esto es lo que significa ¿Qué son los Reyes Magos? Los Reyes Magos no son ni más ni menos que la parte de amor, sabiduría, voluntad y la capacidad para cristalizar en cosas concretas que todos llevamos dentro, para poder hacer un cambio, para pasar del mundo material al mundo espiritual, hacer obras espirituales. Por eso los tres Reyes Magos saben que nace el niño Dios y le van a llevar unos presentes. ¿Qué presente le lleva? El Melchor le regala mirra, el Gaspar le regala incienso y el Baltasar le regala oro. Pero claro, todo esto también es una simbología. El oro, ¿qué es el metal más inalterable, por lo tanto representa la voluntad. Reconoce uno de los Reyes Magos que allí hay una voluntad inquebrantable. La voluntad es un arma muy poderosa, inalterable, que no será corrompida nunca por nada. Cuando el ser humano se ve en un estado que ya no puede ser, y si su voluntad se pone en marcha, es capaz de cambiarlo todo. La parte del incienso, que es aromático, es la parte de amor, sabiduría, que hace falta para que la obra, para que la voluntad, junto con ese amor, sabiduría, puedes llevar a efecto con arreglo al nuevo mensaje crístico. Y entonces la mirra es lo que pertenece a la parte general, a la parte creadora, a que sea material para que sea tangible. Esos son los tres poderes que le presentan, porque son esas tres cualidades que, una vez despertado el niño Dios, todo eso ya está a su disposición. Hay otra cosa muy interesante. ¿Antes de dejarlo los pastores? Sí. Se ha quedado como a medias. No, los pastores son las naturalezas inocentes dentro de nosotros que han de crecer con el tiempo, porque un día se extenderán por la tierra, ¿vale? Son los que van de primero, tienen fe, son inocentes, pero al final acaban por coger el poder, porque todo lo que nace y el poder, y las naciones, ya vemos la historia como ha transcurrido. Tenemos una cosa muy curiosa, que Jesucristo nace en la tierra de Herodes. Herodes no es ni más ni menos que el poder material. Y entonces el poder material, daros cuenta que la historia, cuando los Reyes Magos van a ver al niño Jesús, primero pasan y hablan con el rey Herodes. Y le dicen, ¿dónde vais? Porque son personas. Nos vamos a ver al niño Dios. ¿Cómo el niño Dios? Dice, sí, lo estamos buscando, pero no sabemos bien dónde está. Bueno, encontrarlo, y cuando lo sepáis, paséis, me lo decís a mí, que yo iré a adorarlo. Claro, Herodes significa el poder material por excelencia. Una tierra o un entorno psíquico en los cuales todavía todo el poder mundano de tener cosas, de subsistar, o sea,
no me sale, perdón, estar enfocado en los poderes de la tierra, en la ambición, el progresar, el tener los bienes materiales, disfrutar de la fama, disfrutar del poder, etcétera, etcétera, representa. Daros cuenta que el niño Jesús nace precisamente en el reino de Herodes. Allí donde hay más materialidad, allí nacerá el niño Jesús dentro de nuestra alma. O sea, que ese reinado de Herodes lo llevamos todos dentro, es una simbología. Entonces, ¿qué pasa? Los Reyes Magos hacen su trabajito, le entregan esos poderes, pero cuando vuelven ya no pasan otra vez a ver al rey Herodes, van por otro lado. Claro, Herodes, estos no me han dicho nada. Y entonces cuando decreta la matanza de todos los niños nacidos en aquella época. Pero claro, hay otro misterio. El derramamiento de sangre de inocentes es lo que hace que la fuerza crística todavía se expanda, porque hay un misterio muy importante. El derramamiento de sangre de personas inocentes hace que aquello crezca cada vez más, cada vez más. O sea que cuando Herodes decreta la matanza de inocentes, está decretando el fin de su imperio. El imperio que hay que tomarlo es el imperio mundano, de las formas, del poder, de la codicia, de la ambición, de disfrutar de los espectáculos, de caer bien a la sociedad, de en aquella época tener poder sobre las personas, sobre los goces materiales, las buenas comidas, las buenas fiestas, los buenos espectáculos, todo lo que es supuestamente la felicidad de este mundo material. Pero la felicidad del mundo material no existe. No existe hasta que no nazca el reinado del niño Dios, el Señor del amor, dentro de nosotros. Y entonces decidamos nosotros empezar a enfocarnos en Él. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con esto? Que fijaros bien que la historia, el niño nace en el reinado de Herodes, se queda en Egipto, y el niño Dios no sale o no se mueve hasta que Herodes ha muerto. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros, dentro de nosotros, haya nacido ya un impulso espiritual grande y firme, tenemos que ocultarnos, porque esa fuerza divina necesita estar en un lugar oscurecido, creciendo poco a poco, hasta esperar que sea maduro y se pueda enfrentar en su misión. Porque si se hubiera dado a conocer antes, seguro que lo hubieran matado. Pero la sabiduría divina nos está diciendo eso, que cuando nazca en nosotros el impulso espiritual, no tenemos que ir corriendo, tenemos que seguir cumpliendo con las cosas mundanas, porque es una cosa que ha de crecer poquito a poquito, poquito a poco. ¿Cómo es esto? Pues mira, lo podemos pasar. La persona que sienta esa llamada, que viene esa transformación, tendrá que diga, bueno, pues ¿sabes qué? Dedicaré 5 minutos a leer estas cosas, las cosas del Espíritu, las cosas de Dios. Luego, al cabo de 15 días, un mes, voy a dedicar 10 minutos. O sea, que poco a poco, tiene que ir subiendo, hacer crecer. Y se tiene que ocultar, porque hasta que el reino mundano no muere en ti, tú no te puedes manifestar, porque realmente se te cargará. Esto es un proceso en el cual también se puede dar que hay una persona, cualquier alma que ha llegado a un punto de evolución, pero este punto no necesariamente tiene que ocurrir en Navidad. Esto es algo simbólico, porque está relacionado con esas fiestas que se hacían de los solsticios. En la antigüedad se celebraban porque la luz empieza a ganarle la batalla,
la luz empieza a ganarle la batalla a las tinieblas, la oscuridad. Entonces empieza el ciclo anual, se repite. Esto lo que os quería decir es que ese fenómeno puede ocurrir en cualquier momento del año, porque cada ser humano tiene su ciclo experimental. Y esto está, voy a decir una cosa en astrología. Allí nosotros tenemos nuestro nacimiento, nosotros tenemos nuestra Navidad. Allí, donde está el medio cielo, en el signo del zodiaco que está el medio cielo, es nuestra Navidad particular. Una persona que tenga el medio cielo en Cáncer, pues ese fenómeno se le puede dar cuando el Sol transite por Cáncer. Si lo tiene en Tauro, se le puede dar ese fenómeno cuando el Sol transite por Tauro. O sea que está la transmutación a nivel colectivo, pero a nivel individual. Y cada ser humano tiene su punto culminante de Navidad. Esto se puede manifestar de una manera que de pronto la persona, sin saber cómo, tanto la que sea hombre o mujer, le desaparecen los deseos de tener hijos y se queda apática, le desaparecen muchas cosas, ya no le apetece, no tiene la necesidad de crear. Y esto le puede pasar sin llegar a la menopausia, que es cuando deja de crear, ¿vale? Ya no le apetece crecer materialmente, ya no le apetece tanto los viajes, ya no quiere cambiar de coche, ya no quiere cambiar de casa, ya no le apetece caer bien a la sociedad, buscar un puesto en la sociedad en el cual todo el mundo le admire, hoy cuánto sabe usted y tal. Desaparecen, sin saber cómo, le desaparecen por completo todas las apetencias y todo lo que ha ido pensando que eso da la felicidad. O sea que llega ese momento de esterilidad para las formas del mundo físico, del mundo profano. Entonces se da ese fenómeno. Hay personas que le ocurren eso y se van corriendo al psicólogo a decir, ¿qué me pasa? Y no me apetece hacer sexo, no me apetece, antes me gustaba comer carne, de pronto se me ha quitado la gana de comer carne, de hacer grandes comidas, ya no me apetece, mi cuerpo lo rechaza. Eso es que ha tenido un primer albazonazo. Esa persona seguramente ya tiene conocimiento de estos temas un poco y se da cuenta que ese fenómeno ha nacido en él. Entonces es el momento que deje de luchar por las cosas mundanas, que no se esfuerce, que no se vaya al médico a nada, decir, oiga, deme algo, que no puede ser. Llevo 15 días, llevo un mes que no me apetece nada, estoy como, me he quedado como seco, me he quedado como seca, no me apetece estas cosas. Deme algo. Entonces entra en psicólogo, porque no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Y claro, lo que están haciendo es ayudándoles a volver. Y entonces ese fenómeno, la persona ha de darse cuenta de que realmente ese cambio ha producido. Ha llegado el proceso de la menopausia del alma, en la cual ya no le interesan las cosas mundanas. Esto puede pasar en cualquier momento, a cualquier edad, no tiene que ser necesariamente, pero daros cuenta que por evolución natural se llega a ese proceso de abandonar por completo las cosas mundanas y las necesidades espirituales. Puede la persona también acelerar ese proceso de renunciar a las cosas mundanas, pero la lucha que se establece en su corazón entre saltar de un mundo a otro será terrible. Sufrirá un montón, estará con remordimiento, pero creedme, estas cosas ocurren solas, sin ningún tipo de esfuerzo. Ya notan las personas. ¿Cómo os voy a decir? Es un proceso natural. Tenemos la esterilidad en el proceso
creador, o sea, en el proceso de la fertilidad de la mujer, que a los 49 años, alrededor de los 49 años se acaba. Tenemos en la vejez, que ya no te apetece tanto comer, ya no esto, ya no lo otro, ya no apetece, la testosterona en el hombre ha bajado, las hormonas femeninas en las mujeres también ha bajado, y todo, o sea, todo se va aflojando, y el alma ya dice, no, basta, ya tengo bastantes experiencias mundanas, me voy a las espirituales y a empezar a trabajar. Pero una cosa es cierta, de que cuando se sienta esa llamada, que no pide a la gente, no, me voy a ir a lo alto de una montaña a meditar allí, porque como ya no me interesan estas cosas, intentaré vivir como... No, tiene que seguir estando en el mundo material, porque hay personas, hay familia, personas que te buscan, tienes que tener unos ingresos materiales, son obligaciones del entorno. Tienes que seguir trabajando, porque en esta vida el cuerpo tiene necesidad de comer. Tiene que comer, tiene que protegerse en un techo, tienes que seguir con un trabajo, tiene que seguir cumpliendo con la sociedad, pero ya ha habido un cambio. El motivo, si es que hay motivo, ya no le interesa, simplemente está haciendo como el asno. Se ha transmutado la naturaleza inferior, y esa naturaleza inferior se ha transmutado para servir. Y ya, claro, vas a trabajar, pero tienes que trabajar, pero ya no piensas en la codicia, voy a ganar más, voy a ganar esto, voy a hacer esto, a ver si me compro esto, a ver si me compro esto, a ver si hago esto, y me voy de fiesta, y para hacer una buena comida, y todo eso. Se vuelve pacífico, ya no aspira, y entonces va hacia adentro para desarrollar su capacidad espiritual. Los Reyes Magos ya lo hemos explicado. Hay que permanecer, la naturaleza superior que ha nacido tiene que tener la habilidad de seguir estando tranquilo, porque hasta que no muera el reino mundano, él no se puede manifestar, porque claro, el otro tiene el poder y lo mata, por decirlo de una manera. Tiene que esperar a que madure, a que crezca, para poder cumplir su destino. Pero fijaros bien que la historia sagrada habla del nacimiento. Hay por ahí algún evangelista que dice que al 8º día lo bautizaron, o hicieron los ritos para eso, y luego desaparece de la escena. Luego, cuando tiene 12 o 13 años, aparece en el templo enseñando a los profesores de todas estas cosas, que sabía más que nadie. Luego vuelve a desaparecer otra vez. Luego vuelve a aparecer con el bautismo de San Juan, y luego vuelve a desaparecer otra vez, y luego vuelve a aparecer ya activo en las bodas de Caná. O sea, crece, se protege, hasta que llegue su momento de su destino. ¿Sí? ¿Tienes que hacer alguna preguntita, Juan? Algunas cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, ¿qué hay de la estrella de Belén, que se dice que anunció el lugar exacto? Porque en aquella época existían astrólogos, existían matemáticos en aquella zona, y les anunció exactamente el lugar donde se encontraba. Sí, había... ¿Es cierto esto a nivel material? Sí, ¿O es una alegoría? No, es una alegoría también. Es una alegoría ¿Existió como un cuerpo que brillaba como un meteorito? Bueno, no. Eso ya hemos dicho, que todo este proceso es un proceso alegórico, y todos los personajes son nuestros personajes internos. Nosotros tenemos 3 Reyes Magos que en un momento determinado, por decirlo de una manera, entre comillas, nos están enseñando los poderes del espíritu. Que dejes los poderes mundanos, que esos son pasajeros, no van a ningún lado. Por lo tanto, esa parte interna tuya ya sabe todo eso, ya reconoce que ha nacido, y entonces es una representación de que esos 3 Reyes Magos, que representan la Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿vale? Eso, ese niño Jesús que nace, ya tiene
le transfieren, los poderes del Padre son transferidos al Hijo. Pero es una cosa interna. Pero la estrella de Belén existió. No, la estrella de Belén es algo simbólico, también. Es una luz que tú ves en tu interior. Que se dice que marcó el punto exacto, porque claro, según las alegorías, los tres reyes magos recorrieron una gran distancia. Bueno, claro, Sitio. eso es un cuento que hay que darle forma, ¿vale? Yo he visto grandes películas de pasajes de la historia sagrada que hacen películas de 2 y 3 horas, pero tú lees el texto del evangelista que lo relata y a lo mejor nada más que tiene 3 hojas o 4 hojas y te hacen una película de 2 y 3 horas. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Hay que rellenar el entorno. Por lo tanto, eso es una luz. La estrella es una luz que llevamos en nuestro interior que de pronto hace ¡puf! Se enciende, pero es una sensación interior de que algo ha cambiado en ti, ¿sabes? Sería como una estrella espiritual. Sí, es una luz espiritual que se enciende. Y apareció en Belén porque en Belén era el sitio donde... Claro, porque eso ocurre en un cuerpo físico, que es el establo y la paja, es el cuerpo físico. Donde nace Jesús en el establo es el cuerpo físico. Nace en el cuerpo físico. No nace fuera del espíritu, no nace en otra dimensión, en los mundos espirituales, nace. Es como una luz que se introdujo en el cuerpo físico. Eso es la luz, no que se introdujo, ya lo llevamos dentro. Llega un momento que se enciende, ¿vale? Y entonces es el momento del cambio. Algo te dice que hay que abandonar el mundo físico, las creaciones mundanas, el mundo profano, para entrar definitivamente ya en el mundo espiritual. Ya estás preparado, por decirlo de una manera. Es algo que ocurre internamente. Ya llevamos esa luz de la estrella, la llevas tú, lo llevo yo, lo otro. El ateo lo lleva todo el mundo, ¿sabes? Y en un momento dado de su vida esa luz se enciende. ¿Qué pasa aquí? ¿No? Y entonces ocurre el proceso. Ten en cuenta que todo eso es un interno que hay que rellenarlo con personajes, ¿entiendes? Pero eso es un proceso en el cual ocurre en nuestra psique interior. Nosotros llega un momento que somos Herodes, llegamos a un momento que perseguimos a los santos inocentes y nosotros mismos nos matamos esas tendencias nuevas, todo ese proceso. Sería una alegoría. Todo es una alegoría, es muy bonito, sí. Bueno, otra cuestión. Por ejemplo, ¿se sabe a ciencia cierta más o menos si la fecha aproximada fue realmente la que nosotros damos como... Bueno, ten en cuenta que Jesús, la Virgen María, estaba en un terreno que estaba en Egipto, que estaba gobernado por Herodes, que aquella gente eran civilizados y todo tenían nota. El registro del nacimiento está escrito, no es una fantasía el nacimiento. Pero no era el mismo calendario que el actual. Claro, entonces, era todo diferente. No podemos saber si el día es preciso, hay una... Pero se sabe astrológicamente porque por la posición... No, bueno, eso ya es otra historia, Eso porque... Es el día 25, pero... Bueno, pero claro, lo meten el 25 para acoplarlo precisamente con las antiguas tradiciones de los festejos de los solsticios que ya tenían los antiguos El 25 de diciembre es a unos días del solsticio de invierno. Sí, bueno, pero es que ocurre en el grado 3 de Capricornio. Eso sí que se sabe, ¿no? No, esto es una cosa, porque detrás de toda esta historia hay grandes iniciados que han dejado muchas pistas. O sea, la creación hace falta, para que la forma aparezca hace falta 1, 2, 3. El grado 1 de Capricornio no pasa nada, es la voluntad del Padre que se pone en marcha. El grado 2 es el amor, sabiduría, que se prepara todo el entorno para que aquello.
y el grado 3 pertenece al Espíritu Santo, que es el creador de la forma. O sea, no nace hasta el número 3. En el grado 3, que era En la noche de San Juan se celebra en el grado 3 de Cáncer también. 1, 2, 3. Y esto sería igual pero opuesto. Sí, claro, la de San Juan es opuesto, es el que anuncia la venida de San Juan Bautista, es el que anuncia el nacimiento de Jesucristo. Él va adelante, que yo bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí os bautizará en fuego. Es decir, que se sabe que fue al grado 3. Sí, nació. No hay exactamente la fecha de nacimiento, no hay la cronología. El tiempo se contaba igual. Lo que pasa que la fiesta cristiana se ha adherido, por decirlo de una manera, se ha adherido a las fiestas antiguas del solsticio. Habían grandes fiestas de solsticio en Lares, porque se celebraban que la luz empezaba a crecer, ¿vale? Pero no precisamente exacto. Si vamos a buscarle la exactitud y le queremos buscar los tres pies de la historia sagrada, el nacimiento de Jesucristo, se sabe que Herodes existía, se sabe que Herodes mandó que se buscaran y mataran a los inocentes, se sabe que hubo un matrimonio que tuvo un niño que estuvo allí oculto, ¿vale? De los Reyes Magos eso ya para mí me suena adorno, ¿vale? Porque es una cosa interior y que estuvo allí. Y los animales del asno, el asno y el buey también es alegórico. Seguro que nacería, pero no nació en su casa porque estuvo del sitio de Belén. Ellos se desplazaron a la tierra de Egipto porque me parece que había que censarlos, se fueron para allá. Y que en el camino la Virgen María entró en parto y no había nada y dijeron, pues va, métete en esta de eso. Eso sí que es cierto, está escrito. Eso es cierto. Pero hay historia, eso es real. Y si quieres, ahora cuando terminemos, en internet miramos, ¿se sabe la fecha real exacta del nacimiento? Verás cómo no. Pero sí se puede determinar por astrología. Tampoco. Bueno, el grado 3 de Capricornio. Bueno, el grado 3 de Capricornio no significa que naciera el grado 3 de Capricornio. El grado 3 de Capricornio significa que hace falta 3 pasos para que las cosas aparezcan, sean firmes y sean estables. Tú coges una mesa, para que se aguante necesitas 1, 2, 3 patas. El triángulo es la base. Con 2 patas no tendrá, hoy sí, se puede hacer las patas grandes, pero me refiero a que el triángulo es, con el número 3 es el grado del Espíritu Santo. Es cuando ya la cosa toma forma. ¿Sabes? Eso forma parte de los números esotéricos. Pero nosotros, la Fraternidad Rosa Cruz, ¿qué podemos determinar sobre eso? No podemos. Astrológicamente. No, imposible. Que vayamos a imposible, que ni vas a buscar ni la hora ni nada. No la fecha, porque el calendario sabemos que primero era el juliano, ahora luego fue el gregoriano y cambió. Pero lo que sí es cierto, lo que sí es cierto, que el niño Dios nació en este mundo, ¿vale? Y lo metieron para encajarlo en las fiestas paganas de la antigüedad, porque es cuando la luz del sol crece y la oscuridad desaparece. Es el mito solar que se llama. Pero eso no tiene importancia. Si nació o no nació y cuándo nació, cuándo dejó de nacer. Es muy difícil. Y buscar una fecha astrológica es imposible. ¿Sabes? Imposible. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Imposible. ¿Vale? Si tú quieres buscar una fecha, es buscar los 3 pies al gato. Porque precisamente un alma que ya ha superado todo el mundano, los planetas astrológicos ni le van ni le vienen. No influencian para nada. Es una fuerza que está por encima. El alma de Jesús, que es el niño que vino, es Jesús, claro. Era un gran iniciado. No necesitaba una fecha. Nada. Él estaba por encima de las influencias de los astros. Igual que nosotros sí que necesitamos una fecha.
Él ya había trascendido todo, claro. Eso es un hecho muy importante. Había trascendido. Se dice en astrología esotérica que cuanto más evolucionada es un alma, menos le puedes leer la carta. Porque no coincide en nada. Porque él ha superado. Ha nacido con una fecha, con una de esas astrológica para momentos principales, pero no para cuanto más es evolucionado, menos predecible, no sabe lo que va a pasar, no sabe cómo va a actuar, porque los astros son las influencias de los ángeles y las fuerzas que te ayudan a evolucionar, pero si ya llega a la culminación, es igual, cuando nazcas, ¿vale? Es buscar los tres pies al gato, como yo digo, ¿me entiendes? Bueno, ¿qué te parece? ¿Crees que falta algo más o ha quedado todo correcto? ¿Ha quedado claro, explícito, que está relacionado con el mundo? Y hoy hay otra cosa, otro punto también de que ya está, el niño Jesús ha nacido en ti, son aquellas personas que ya no los llama nadie, se queda sin familia, no es requerido por nadie, se le acaba el trabajo, o sea, el entorno le ha desaparecido, nadie lo reclama, nadie los llama, nadie los busca para, oye, vamos a salir de esto o lo otro. Es como el mundo externo lo ha abandonado, ¿me entiendes? Eso es señal. ¿Qué significado tiene esto? ¿Qué? ¿Qué significado Pues tiene eso, esto? que ya has terminado tus experiencias mundanas, cuando ya no tienes a nadie, que te quedas sin familia, nadie te busca, nadie te llama, las cosas que estaban haciendo se vienen abajo. Es señal de que tus procesos mundanos y tus experiencias mundanas han terminado. O Bien. le falta poco. ¿Eh? O le falta poco. Falta poco. Es el momento de que estás solo, puedes hacer lo que quieras con tu vida. Es señal de que la llamada ya está, puede ser también otra llamada diferente. Todo está relacionado con el mundo terrenal, el mundo mundano y el perseguir la felicidad material. No hay vuelta de hoja. Así es que yo creo que hemos quedado bien y ahora nada más que me queda despedirme de vosotros. Espero que esto haya sido entretenido, hayamos podido desarrollar un vídeo completamente diferente. Podíamos haber extendido más sobre estos pasajes, pero hemos creído suficiente. Yo quisiera despedirme de vosotros, con daros las gracias. Allí hay un link de nuestra página web, un correo electrónico, un número de teléfono. Estamos a disposición de vosotros por si queréis iniciar las enseñanzas Rosacruces. Y nada más que me queda, pues, daros las gracias, espero que os haya alimentado y hasta la próxima vez que nos veamos. Y solamente me queda despedirme con nuestra frase, mis queridos hermanos y hermanas, que las rosas florezcan sobre vuestra cruz. And you want king to see Parapaman.
في اسم